el gusto de recibir de manera virtual al licenciado Gustavo Martín. Él es politólogo, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, escritor y también investigador en inteligencia artificial. Ha realizado además otras investigaciones y hoy vamos a estar comentando respecto a una encuesta. Vamos a tener aquí el informe de los resultados, una encuesta ciudadana sobre el Consejo Deliberante. Concretamente, el informe busca explorar el vínculo entre la ciudadanía y el poder legislativo local de aquí, de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Gracias, Ivana, por la invitación. Feliz de estar de nuevo con vos y con el equipo ahí. Bueno, muchas gracias a vos también por tomarte el tiempo de esta investigación. La verdad es que nos ha sorprendido. Quiero contar que he leído un poquito antes de conversar con vos y me pareció muy interesante tomar este tema donde caemos en la cuenta de lo poco que conocemos a quienes nos representan concretamente en el Consejo Deliberante y a la vez, bueno, poder empatizar con esa cuestión y tomarnos este ratito para saber de qué se trata, ¿no? Bueno, sí, un poco esta encuesta surge de un trabajo, como bien dijiste, de investigación, pero en realidad en el marco de cumplimentar las tareas, el trabajo final que se pedía para una formación que estuve realizando en la Universidad de El Salvador, que tenía que ver con el rol parlamentario justamente. Y ahí el profesor, el docente, propuso realizar una encuesta ciudadana sobre el conocimiento general en torno a los consejos deliberantes. Sí. Así que bueno, aproveché la oportunidad y realizamos una prueba piloto, digamos, no es algo completamente representativo, pero sí marca ciertas tendencias, ciertos patrones y confirma cosas que en realidad ya sabíamos. Los resultados, pero de algún modo tenemos los datos por primera vez. Claro, ¿no? Por primera vez, pero digo, habíamos hablado aquí en torno también a las legislativas nacionales que son en octubre y tocamos este tema, ¿no? De qué poco conoce la gente respecto a qué va a votar. Y por supuesto a quiénes, porque también, ¿no? Un poco se arma lío cuando se trata del poder ejecutivo, el poder legislativo y bueno, en lo que tiene que ver con lo local, por ahí estamos un poquito alejados y ahí la verdad que quiero hacer mención que bueno, es una obligación que debiéramos tener las personas, ¿no? Los ciudadanos. Bueno, vos fíjate que si hacemos una pregunta muy básica, que la solemos hacer en la universidad, incluso en los primeros años, por ahí por carreras en ciencias sociales en general, preguntamos cuáles son los tres poderes y cuesta a algunos decir cuáles son esos tres poderes. Sí. Sobre todo la particularidad del poder legislativo, tanto a nivel local, provincial como nacional, es que hay un desconocimiento en general. Por ejemplo, la mayoría de las personas no conoce que el Congreso se integra de dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, ¿no? Partamos de ahí. Entonces hay una problemática general en torno a nuestro país porque nuestro país no tiene una tradición parlamentaria como por ejemplo lo tienen los países europeos. Claro. Entonces partimos de esa base, pero por otro lado hay que tener en cuenta que en el caso de los concejales y las concejalas, al no haber elecciones intermedias, ¿qué significa esto? Que cuando elegimos intendente, elegimos también concejales, a veces sin darnos cuenta. Claro, bueno, entonces la figura del concejal no aparece nunca durante los 4 años. En cambio, como diputados elegimos cada 2 años, ahí aparece un poquito más la figura. Pero bueno, el concejal parece que es absorbido un poco por la función ejecutiva que tiene que ver con el intendente. Entonces la encuesta por ahí planteaba esto. La mayoría, todos, 100%, saben qué es el Consejo Deliberante, pero no saben cuántos concejales tiene, no saben qué días sesionan y es muy probable que no sepan dar más de 1 o 2 nombres, a veces ningún nombre de concejal, ¿no? Entonces hay un gran problema ahí que tiene que ver en torno a la representación, si nos sentimos representados por nuestros concejales o no, y no solo por el intendente que hemos elegido o no, pero que termina siendo también representante de la ciudad, ¿no? Exactamente. Hay un buen proyecto que está llevándose a cabo desde hace muchos años en el Consejo Deliberante y que tiene que ver con los jóvenes parlamentarios, que verdaderamente nos dejan con la boca abierta, no solo en su forma de liderar y de llevar adelante esto de ser concejal por algunos días con su asesor y demás, sino también por la presentación de proyectos. Y creo que ellos sí tienen claro que es allí a donde debe llegar
este pedido de lo que necesita el pueblo, la comunidad, ¿no? Bueno, sí, tal cual. Fíjate que la encuesta dio muy buenos resultados en torno al conocimiento sobre el parlamento estudiantil, ¿no? Claro. Y ahí justamente hay dos factores principales. ¿Cómo llegamos a la gente? Por un lado, el Consejo Deliberante tiene la obligación de hacer los actos públicos, Claro. de generar alguna comunicación estratégica para que la gente pueda interiorizarse sobre cómo es el funcionamiento del Consejo. Pero la otra gran pata tiene que ver con la cultura en el sentido de educación. Tiene que haber educación cívica. Y esto es una forma de educación muy práctica, cumplir el rol de concejal por un día. Bueno, obviamente esas personas que después salen del secundario ya tienen un conocimiento sobre cómo es incluso el trabajo legislativo por dentro. Entonces, en ese sentido me parece que son muy buenas actividades para la ciudadanía, ¿no? Gustavo, a partir de esta encuesta que vos realizaste, ¿se puede decir entonces que estamos mucho más desinformados los adultos que los jóvenes y las adolescencias? Y es complejo porque es probable que tengas, por ejemplo, si yo le pregunto a mi madre, la encuesta estuvo enfocada a personas que no están dentro del ámbito político. Claro. ¿No? Es un poco, si bien la encuesta era al azar, tratábamos de que la muestra intencionada se dirigiera a personas, al ciudadano común, ¿no? Exacto. Y si yo le pregunto a mi madre cuántos concejales hay, qué días sesionan, no conoce, en su vida ha leído una ordenanza. Claro. ¿Bien? Y tiene 80 años. Entonces creo que hay cierta cuestión de desconocimiento. Por ahí hay un conocimiento más práctico vinculado a escuchar noticias, ¿no? En los noticieros, etc. Y en el caso de los jóvenes, por ahí lo que encontramos tiene que ver más bien con la apatía, por cuestiones políticas, aunque siempre encontramos grandes contingentes de jóvenes que también se politizan, ya sea con diferentes ideologías, ¿no? Pero creo que no es ni tan sí ni tan no. Claro. Es compleja la situación. Sí, a nivel general hay una cuestión de crisis de representación. Sí, claro. Porque tiene que ver con la encuesta falta demostraba la encuesta, por ejemplo, que 2 de cada 10 encuestados o encuestadas se sentían representados por concejales. Ajá. Y bueno, obviamente, si no conoces a tus concejales, ¿cómo te vas a sentir representado por esa figura, ¿no? Sí, Entonces creo que hay que volver a rescatar ese vínculo de recorrer los barrios. La gente pedía reuniones barriales, el consejo a veces sesiona en los barrios, pero pedía el cara a cara, ¿no? No solo el recorrido en periodos electorales, sino volver a los barrios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un defecto, y la mayoría de las veces los poderes legislativos, los concejales, las concejalas no son representantes del intendente. Claro, no. Sí, no, digo, tenemos que estar pensando seriamente en las elecciones que se vienen y tratar de conocer, de investigar. Creo que esa es tarea del ciudadano. Hablamos de derechos, pero también hablamos de obligaciones. Esa es la parte que siempre nos olvidamos y que tanto nos cuesta. Pero para ser un poquito objetivos y hablar efectivamente de algún resultado o algunos de los resultados que haya arrojado esta encuesta, me gustaría saber, por ejemplo, qué es lo que reclama la gente, cuáles son los reclamos que tiene el pueblo hacia, nuestros representantes. Tal cual. Bueno, la encuesta un poco revelaba que los principales temas tenían que ver, en primer lugar, con seguridad. Bien. La cuestión de la seguridad, que muchas veces el Consejo Deliberante no puede hacer muchas cosas, tienen que ver más con el Poder Ejecutivo, pero ahí fíjate, el desconocimiento sobre las funciones del Consejo o las funciones que ejerce un intendente, al no conocer uno no sabe tampoco a dónde reclamar. Claro. Pero bueno, se pensaba en la cuestión de la seguridad, en la cuestión del transporte y en tercera instancia la cuestión de la basura, de los residuos urbanos. Y eso es también un tema de época. ¿Por qué? Porque antiguamente los estados municipales, ¿qué hacían? Alumbrado, barrido, funciones básicas de la vida cotidiana, ¿no? Pero hoy en día, como el Estado Nacional se va achicando por X motivo, cada vez los estados locales cumplen más funciones y se les pide que se hagan cargo del empleo, de la salud, de la educación, de la seguridad. Y la verdad es que los municipios muchas veces no tienen capacidad para todo ese tipo de acciones y ahí termina generando de nuevo una crisis de representación, de apatía. Entonces es complejo el tema, no hay que echarle la culpa, digamos, como bien vos decís, es un poco y un poco de cada lado, ¿no? Sí, claro, pero por eso está bueno saber y conocer para que cada uno se haga cargo de las responsabilidades que le tocan, ¿no? Porque si no termina siendo como una cuestión de reniegue, de gran enojo y en el fondo estamos
desinformados y eso es lo más grave. Pero te agradecemos muchísimo, Gustavo, que hayas compartido con nosotros estos resultados y además la investigación, por supuesto, como tantas que hace siempre. Y te invitamos muy pronto para que puedas venir aquí al programa también a seguir hablando de inteligencia artificial, que nos interesa muchísimo. Seguramente. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre disponible para... Gracias Gustavo. Para verla, la encuesta, ¿cómo podemos acceder? Esto para cerrar. Está circulando por ahí, pero si bien. no pueden contactarme, seguirme en Instagram, Gustavo Martín, y ahí hay link y está todo cargado. Perfecto, para quienes quieran verla completa. Gracias Gustavo, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Gracias.